En la muerte presunta se distinguen tres grandes períodos: el período de mera ausencia, el período de posesión provisoria de los bienes de la persona desaparecida, y el período de posesión definitiva de los bienes de la persona desaparecida. Dependiendo de la causal que se invoque, puede que no haya uno de estos períodos. Por regla general, salvo excepciones, el caso ordinario del inciso 7 del artículo 81 del Código Civil siempre contempla estos tres períodos, pero puede haber casos en donde se pasa del período de la mera ausencia al período de la posesión definitiva de los bienes de la persona desaparecida. Por tanto, el período de posesión provisoria de los bienes de la persona desaparecida es eventual, y depende de ciertas causales que se vayan a invocar, mientras que siempre van a estar el período de mera ausencia y el período de posesión definitiva de los bienes del desaparecido. El período de mera ausencia, al término del cual se declara la muerte presunta, comienza con las fechas de las últimas noticias que se hubiesen tenido de la persona desaparecida, y dura hasta el día en que se decreta la posesión provisoria, o se decreta directamente la posesión definitiva, de los bienes de la persona desaparecida. En tercer lugar, también se pone término al período de mera ausencia cuando el ausente aparece. Y en cuarto lugar, se pone término al período de mera ausencia cuando se tienen noticias efectivas de la muerte de la persona desaparecida. En estos dos últimos casos, también se pone término al procedimiento de muerte presunta porque no es lógico continuar con el procedimiento de muerte presunta si hay una convicción del paradero del desaparecido. Predominando las posibilidades de vida y de regreso de la persona desaparecida, las medidas que se adoptan tienden exclusivamente a preservar los derechos y el patrimonio de la persona desaparecida, garantizándole su integridad, y entre los derechos de los presuntos herederos y el interés del ausente, prevalece el interés del ausente. Esa es la finalidad esencial. Todavía no hay una incertidumbre de si una persona desaparecida está viva o está fallecida, se tiende a pensar que todavía está vivo, y por tanto, se protege su patrimonio y sus intereses por sobre la idea de que está fallecido. Desde el punto de vista práctico, la persona desaparecida tiene bienes. Lectura del artículo 83 del Código Civil. Durante los 5 años o 6 meses prescritos en los números 6 o 7 o 8 o del artículo 81, se mirará el desaparecimiento como mera ausencia, y cuidarán de los intereses del desaparecido sus apoderados o representantes legales. Lectura del artículo terminada. Aquí surge un problema y es que los adultos no tienen representantes legales. Alguien podría dejar un representante legal para el caso en que esa persona no esté, pero para eso la persona tiene que dejar un mandatorio, o un representante legal convencional, como se le denomina, dejar un mandato en donde una persona deja a otra persona un mandato general de administración en los casos en donde eventualmente pueda desaparecer, pero la gente normalmente no hace y espera estar desapareciendo por cualquier evento, por lo que lógicamente tampoco instituyó un mandato general. El abogado puede pedirle al tribunal que oficie a las notarías de Chile para que informen mandatario alguno, y en ese caso, el mandatario será quien administra los bienes de la persona desaparecida. Si no hay apoderados y representantes legales, habrá que proceder a pedirle al tribunal que decrete a un curador de bienes de la persona desaparecida, en conformidad a las reglas del artículo 473 del Código Civil, que dice: en general, habrá lugar al nombramiento de curador de los bienes de una persona ausente cuando se reúnan las circunstancias siguientes. Circunstancia 1. Que no se sepa de su paradero, o que a lo menos haya dejado de estar en comunicación con los suyos, y de la falta de comunicación se originen perjuicios graves al mismo ausente o a terceros. Circunstancia 2. Que no haya constituido procurador, o solo le haya constituido para cosas o negocios especiales. Lectura del artículo terminada. Es gravoso que no haya nadie administrando los bienes de la persona desaparecida porque no habría nadie que los cuide. Por el desaparecimiento de la persona, sus propiedades como un auto se puede deteriorar, no pagaría sus deudas como la contribución, ocasionando que la casa sea embargada, etc.